discusión del aviso, vamos a ver a qué me refería con eso de la forma. Pero antes quiero pedirles, por favor, que tomen nota de esto. Esto es lo que quiero que hagamos esta semana. Identificar o escribir, ¿no? A lo mejor ustedes quieren escribir un aviso por alguna razón, quieren que lo discutamos en clase, o al menos que lo discutamos en el bitácora, y tratar de precisar esas cuatro cosas: el contexto, la intención de quien lo escriba. Si usted mismo lo escribe, lo puede declarar, pero si no, pues puede adivinar, supongo, tratar de suponer. El efecto pretendido, cómo se supone que cambiará el estado mental de quien lo lee, y la forma lógica. No van a decir que no consiguen el aviso. Sí, eso no se vale porque hay demasiadas comunicaciones de afuera. Si en el caso extremo de que realmente no tengan un pedazo de texto que escoger, se vale utilizar Pico Bolívar, la página roja, que es el extremo, ¿no? De aviso para el dato. Pero adelante, la página roja, la página esa de cosas sobre el tema. Esa es la página de la Fundación de Pico Bolívar. Para que la gente compre, por supuesto, la intención es bastante clara. Les quiero pedir, por favor, me envíen su fotografía, una foto de ustedes reciente, no de cuando era bebé, en un tamaño pequeño para poner en el blog, para que todos los compañeros sepan quién es usted y su nombre de pila. No va a aparecer su cédula en el blog, no va a aparecer su dirección, nada de eso. Solamente para que sus compañeros locales y no estantes sepan quién estaba en el mismo curso y con 20 años se puedan hablar de mí con confianza con sus compañeros. Esto, por supuesto, va a la mercado, así que tienen que escribirlo todo una vez. El aviso de emergencia del Metro de Londres se entendió como un programa lógico. El propósito del aviso de emergencia es de regular la conducta de los pasajeros en caso de emergencia. En este sentido, funciona como un programa no para controlar un computador, sino para controlar a las personas. Más bien para que las personas se controlen a ellos mismos. Pero claro, alguien más lo escribió, o sea que sí, para controlar a las personas. Cuando uno tiene esa cantidad de personas moviéndose en espacios confinados, es importante ejercer algún control. Y bueno, yo estoy perfectamente estudiado con las estadísticas al respecto. Además, hay una afán interesante que es otra diferencia cultural que hay que destacar, que es el afán por el tiempo, porque se cumplen las cosas a tiempo, que no se ve mucho por acá. Bueno, para cumplir con su propósito, el aviso no debe ser ambiguo. No lo digo así. Lo que pasa es que la palabra inambiguo suena peor. De tal forma que no se pueda malinterpretar el significado establecido. Además, debe ser fácil de entender, de manera que el lector le pueda procesar con el mínimo de esfuerzo. Al igual que un programa para un computador, debe también ser eficiente, alcanzando su propósito, obtener ayuda en este caso, tan rápido como sea posible. La naturaleza computacional del aviso de emergencia es más fácil de notar en la primera oración. Pulse el botón de la alarma para alertar al conductor. Esta oración tiene la forma de un procedimiento de reducción de metas. Reduzca la meta de alertar al conductor a la submeta de presionar el botón de alarma. ¿Ven que está al revés? En general, buena parte de nuestra comunicación entre humanos puede ser entendida en términos computacionales, en lo que un humano intenta programar a otro para tener una respuesta que desea. Es horrible, ¿no? En este caso, la gerencia del metro intenta programar a los pasajeros para que se comporten con efectividad y eficiencia en caso de emergencia. ¿Qué significa estas dos palabritas que suelen aparecer también en el discurso local? Con efectividad es que alcancen la meta que se propone, o que alguien propuso y que nos va a afectar. Y eficiencia es que lo haga rápido, con correctitud, por supuesto. O sea, que se salva del bus que lo estaba para atropellar, saltando y se atropella el bus que va subiendo, no es, quizás es eficiente saltándose de uno, pero en general no es eficiente y no es efectivo para nada. ¿Serán esos los únicos dos criterios con los cuales se puede juzgar una acción?
literal, esos son los únicos dos criterios con los que se puede jugar una acción. ¿Qué otra cosa se puede pedir una acción? Aparte de eficiencia y efectividad. Efectividad y eficiencia en ese orden. Primero, efectivo y eficiente. Pero no tiene sentido hablar de eficiencia sin efectividad. Eficiente haciendo que lo he equivocado. No tiene sentido. Yo primero pienso que tiene que ser efectivo. Se tiene que hacer lo que yo propongo que haga. Y tiene que hacerlo bien y rápido. Pero después he decidido otro. ¿Por qué estoy diciendo como costumbre enfática? Porque ustedes, ingenieros de sistemas, ingenieros de software, modistas o submodistas, van a heredar una cultura del gremio de que hacer software es echar código. Sentarse frente al teclado y darle, a ver qué sale. Sin pensar. Y resulta que pensando primero es uno define eso de la efectividad. Echando el código define la eficiencia. Y como eso por lo que me pagan, no. Pienso primero. Por eso lo estoy diciendo. Esta interpretación de la comunidad, de la comunicación humana, puede ser indignante a primera vista, porque parece contemplar a la gente como meras máquinas. Esa no es mi intención. Lo que intento proponer es que el pensar en las personas como agentes computacionales puede, algunas veces, ayudarnos a formular formas de comunicarnos con ellas en términos más efectivos y más eficientes. Más efectivos porque los programas servirán mejor a nuestras intenciones, más eficientes porque el receptor podrá procesar y reaccionar al programa con menos esfuerzo. ¿Cuál es esa forma de hacer eso? O una de esas formas. La lógica de la segunda y tercera relación del aviso de emergencia. La comunicación humana, sin embargo, también puede ser comprendida en términos lógicos. Así entendida, una comunicación es una colección de oraciones con una forma subjacente que le proporciona su significado. Para entender una oración en lenguaje natural, el lector o quien escucha tiene que descifrar su estructura superficial para extraer su significado. Necesita luego asimilar su significado para acomodarlo a su red de creencias. Estas creencias incluyen tanto creencias generales fundamentales como aquellas obtenidas de oraciones anteriores en la misma comunicación. Es decir, ustedes están agregando piezas de información a una base de conocimiento previa, en donde hay toda una colección de creencias, algunas tienen una forma muy precisa, otras tienen esa nebulosa que tiene que ver con todo nuestro bagaje cultural, como decimos en español. Pero además la información que están adquiriendo en ese momento dentro del texto, del discurso en el que estoy leyendo, ¿no? Hay cosas en las que yo ya creía y cosas en las que estoy pasando a creer, algunas de las cuales son meras suposiciones, como me está pidiendo el director que haga. Suponga que, yo supongo eso, no hay nada malo que yo adquiera ese conocimiento temporalmente. Luego de extraer esa colección de significados, el receptor de la comunicación puede usarlo para resolver problemas que surjan en su ambiente y en los que esos significados sean relevantes. En ese sentido, las oraciones del lenguaje natural son como un programa para el computador. El proceso de extraer los significados lógicos de las oraciones es como el compilar un programa de su forma externa a su forma interna. Y el proceso de usar esos significados para resolver problemas es como el ejecutar el programa compilado. ¿Qué tal es como interpretación de computación? Es decir, cuando estamos comunicando, cuando yo estoy tratando de comprender un discurso, lo estoy traduciendo y compilando para poderlo usar. Entonces estoy seguro que todo lo que hay programado jamás se le había ocurrido que esa interpretación tan cercana a lo que nosotros hacemos en ingeniería de sistemas o de software pudiera valer como explicación genérica de casi cualquier persona en una situación comunicacional. Pero eso es lo que pretendo. Ustedes verán si no queda algo fuera. Ustedes verán que nos explica eso en el lista. En el ejemplo del aviso de emergencia, la relación entre la forma externa de la oración en español o en inglés y su lógica, su forma lógica interna es más evidente en los casos de la segunda y la tercera oración, el aviso, gracias mayormente a su uso de los términos lógicos como sí, alguna y de lo contrario, que son palabras lógicas. Aquí hay una frase, ¿no? Por lo contrario es una frase, que son una palabra. ¿Qué significa que algo sea una palabra lógica? Que su significado no depende de la información particular, sino que es general, se le puede usar en muchas circunstancias, lo cual no crea un problema después para definir su significado. Eso vamos a ver más adelante cómo se hace al menos con estas cosas, pero sí y alguna. De lo contrario es un poco más difícil, pero se suele interpretar como un sí al revés.
no son lo mismo. Entonces, cuidado con la 2 y la 3, me recuerden lo que vimos en la primera clase del problema que West. Vamos a revisar más adelante. Uno puede verse tentado a afirmar que el aviso está fácil de entender debido a que la estructura superficial de su forma externa es tan cercana a la forma interna del significado pretendido para esas oraciones. ¿Por qué lo de la tentación? Porque dice primero tentado. Porque uno puede decir categóricamente, no, esta forma que tienen las dos oraciones en medio del aviso es cercana a la forma interna. Porque no tenemos manera de verificar científicamente la forma interna. Que no sea esta misma. O sea, que no sea esa misma experiencia de uso, en donde pareciera que la mayoría de las personas reaccionan más fácil con esa forma. Pero abrirle la cabeza a alguien, sacarle el cerebro y ver dónde está escrita la regla no va a funcionar. No ha funcionado porque lo han intentado, como han intentado. De hecho, la segunda y la tercera oración son más ambiguas de lo que parece a primera vista. En particular, la segunda oración nos dice claramente que lo que el conductor dejará, ¿qué es lo que el conductor dejará de hacer? ¿Se detendrá de qué? ¿De pedalear? ¿De escuchar la radio? ¿De hablar por el micrófono? ¿Qué es lo que va a parar? Es poco probable que sea, por ejemplo, que el conductor dejará de causar la emergencia si alguna parte del tren está dentro de la estación. ¿Está causando la emergencia del conductor? Uno lee a veces no lo dice. O sea, es una posible interpretación, un poco loca, para lo que hemos estado en situaciones así, pero ¿por qué no? En lugar de eso, es casi seguro que signifique que el conductor detendrá el tren en una estación si alguna parte del tren está dentro de esta estación. Lo que ocurre es que nosotros en español no redundamos, no repetimos la palabra tren de esa manera. En español, sobre todo, tenemos una anáfora. Se llama referencia anafórica, esa cita de que digo, el conductor detendrá el tren en una estación si alguna parte de él, del tren, o del conductor, está dentro de la estación. Entonces, él, un buen hablante en español, lo traduce como el tren. Un niño probablemente tenga dificultades para saber si es el tren o el conductor. Los estudiantes, los profesores de humanidades dicen que un niño o un estudiante de ingeniería. Sin embargo, incluso esta interpretación no termina de capturar el significado pretendido para la oración. Si se lo ubica en el contexto de la primera oración, la segunda oración tiene una condición adicional implícita, es decir, que el conductor ha sido alertado acerca de una emergencia. O sea, lo que hizo. ¿Tu nombre? Entonces. Que colocó inmediatamente el nombre como parte del contexto y lo convirtió en una condición. Esta es una manera de codificar el contexto. En este caso es más sencillo porque lo que hace es utilizar una palabra que está ahí mismo. O sea, bueno, eso, por lo que tanto el significado pretendido de la segunda oración es el conductor tendrá el tren en la estación si él está, en este caso el conductor, está al tanto de una emergencia y en una parte del tren que está dentro de esta oración, de esta estación. Ese es el significado, esta cosa es el significado de. Fíjense que no es igual. Y esa es parte del asunto. Nosotros rara vez vamos a tener exactamente la forma clara, no ambigua. En algunos casos porque redunda, en algunos casos porque nosotros decimos que es obvio con el contexto. Nosotros, otra persona quizás no, y ciertamente el computador no puede, a menos que le demos como el contexto. Si la condición adicional de la oración significa literalmente que el conductor detendrá el tren cuando quiera que el tren esté en una estación, haya una emergencia. Por tal te digo, tú no llegas a ver nunca más salido. Si ese fuese el caso, entonces nunca podría salir de la estación una vez que llegara a ella. Para entender la oración, el lector del aviso necesita